Este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes, con todo su fervor, estudian con ganas por un futuro mejor. Hay una voz que cruza mi país, es nuestra voz que refleja su sentir, lo que siente mi país oriental. La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en CX12 Radio Oriental 770 amplitud modulada. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 22 de noviembre de 2025, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. El programa se repite el sábado al mediodía, a partir de las 12:30 en la misma radio. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y a YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Ángel Otero, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-111. Y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. En este programa 42 recibiremos al escritor uruguayo Diego Pereira Ríos. Él es magíster en Teología Latinoamericana por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Es profesor de Enseñanza Media, especialidad Filosofía por la Universidad de Montevideo. Y como escritor, produce textos de investigación académica y textos de poesía. Tanto brinda conferencias o realiza ponencias sobre variados temas, siempre vinculados a la filosofía o a la religión. Posee varios libros publicados, que los nombraremos en la entrada de la entrevista en un rato más, después de los avisos publicitarios. Ahora es tiempo de compartir nuestra columna Análisis Literario de la Biblia. En este programa 42 de Café y Palabras, en nuestra columna, justamente Análisis Literario de la Biblia, estaremos abordando brevemente el tema de los personajes secundarios que encontramos en la Biblia. No será un examen exhaustivo, ni mucho menos, solo una aproximación al tema, según venimos compartiendo desde programas anteriores. Para abordar el tema de hoy,
recurrimos nuevamente al libro Análisis narrativo de los relatos del Antiguo Testamento, Jean-Louis Ska, Jean-Pierre Sonnet y André Benin, de editorial Verbo Divino, Navarra, 2001. Por otra parte, para las lecturas de los pasajes bíblicos, utilizaremos Santa Biblia, Reina Valera 1995. Vamos a citar ejemplos que nos muestran a estos personajes cuya función en el relato bíblico parece ser el de unir a otros personajes o darle continuidad a dos instancias que se presentan en la narración. Leeremos dos secciones del Génesis. Génesis, capítulo 43, versículo 16 al 24. José vio con ellos a Benjamín y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Hizo el hombre como José había dicho y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor porque los llevaban a casa de José. Se decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo, atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Se acercaron, pues, al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Le dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, vimos que el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos traído también en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os puso ese tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y les sacó a Simeón. Luego llevó aquel varón a los hombres a casa de José. Les dio agua y llevaron sus pies y lavaron sus pies. Y dio de comer a sus asnos. En esta sección del texto bíblico aparece un mayordomo, al cual en algunas versiones bíblicas se refieren como el que estaba a cargo de su casa. Este personaje no aparece antes, sino específicamente en este pasaje y en otro que también citaremos seguidamente. Génesis, capítulo 44, versículos 1 al 12. La copa de José. Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos hombres, de todo cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. También pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. El mayordomo hizo como había dicho José. Al amanecer, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Ya ellos habían salido de la ciudad, pero todavía no se habían alejado, cuando José dijo a su mayordomo: levántate y siga a esos hombres. Cuando los alcances, dile: ¿por qué habéis pagado mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y la que usa para adivinar? Habéis hecho mal al hacer esto. Cuando él los alcanzó, le dijo estas palabras. Y ellos les respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Si el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán, ¿cómo íbamos a hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos a quien se le encuentre la copa, que muera,
y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Entonces el mayordomo dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel a quien se le encuentre será mi siervo. Los demás quedaréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa. Bajó cada uno su costal a tierra y cada cual abrió el suyo. El mayordomo buscó, comenzando por el mayor y terminando por el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Existen otros ejemplos donde los personajes indican algo sobre un lugar o interrelacionan a otros personajes. Hay veces que los personajes ni siquiera reciben un nombre, solo son descriptos y cumplen un rol de unión entre situaciones o personajes y se desvanece del relato. Tal como notamos en los textos leídos hoy, en el que se refieren al personaje por el rol que desempeña y nada más. Hasta aquí nuestra columna Análisis Literario de la Biblia, del programa 42. Seguiremos con estos temas en los próximos programas venideros. Vamos a una tanda publicitaria. Esto es Café y Palabras en la noche de Oriental. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. El País presenta No te va a gustar, 30 años en vinilos. La banda uruguaya que trascendió fronteras. 9 álbumes que recorren 30 años del emblemático grupo. El calor del pleno invierno. Solo de noche. El tiempo otra vez avanza. Luz y todos sus grandes éxitos. Si sos fanático de No te va a gustar, esta colección de vinilos es para vos. A partir del jueves 20 de noviembre y cada 15 días, a solo 1.450 pesos. Accede a tu colección completa en una única entrega y recibí de regalo una hermosa caja coleccionadora. Podés abonarla hasta en 6 cuotas sin recargo. 15% de descuento pagando con tarjetas de crédito BBVA. Pedilos en coleccionables.elpaís.com.uy llamando al 2900 4141 o a tu canillita. Reservalos, porque se agotan. En Vigilia, hoy más que nunca queremos estar a tu lado. Por una única cuota, los socios de Vigilia acceden a compañía en sanatorio o internación domiciliaria, seguro quirúrgico, traslados en ambulancia, enfermería domiciliaria, seguro de vida, cadetería médica, acompañante personal para realizar visitas al médico, hacer las compras o realizar cualquier gestión. Comunicate ahora al 0800 5755. Vigilia, tu compañía diferente en todo el país. Llegó Dedicado Play, un combo imbatible para tu hogar al mejor precio del mercado. Dedicado 5G Wi-Fi a máxima velocidad, sin límite de gigas. Más DirecTV Go, con el Mundial de Clubes y partidos en exclusiva, además de todas las grandes ligas del fútbol y del deporte mundial. Tus series favoritas, miles de películas y programas en vivo. No dejes pasar esta oportunidad. Disfruta de este combo único a un precio increíble. Consultá y contratá en el 2901-1010. La familia Santa Teresa se agrandó. Llegó el nuevo Santa Té rosado suave con tapita. Fácil de servir y de tomar. Hoy vamos a beber. Tomamos un Santa Té y nos vamos a encender. Nuevo Santa Té rosado suave. Probalo. Con Santa Teresa vino lo mejor. ¿Querés que tus hijos disfruten del verano a pleno? Llega la colonia de verano a Juventus.
Un entorno seguro con actividades recreativas, natación, gimnasia y deporte. Todo el verano 2026 desde tan solo 10.990 pesos. Juventus, Colonia y Río Negro. Juventus 2-901-0705. Este verano, que lo vivan en Juventus. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Antes de iniciar la entrevista, saludamos a Olga Iriarte, escritora que ha participado en nuestro programa y que ahora está escuchando el programa. Buenas noches, dice ella, así que le decimos bienvenida a ella y a toda nuestra audiencia. Aquí estamos hoy con otra entrevista más. Hoy en Café y Palabras tenemos el gusto de recibir al escritor uruguayo Diego Pereira Ríos. Él es magíster en Teología Latinoamericana por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañes. Es profesor de enseñanza media, especialidad filosofía por la Universidad de Montevideo. Actualmente doctorando en filosofía por la Universidad Estadual de Oeste de Paraná, Campus Toledo, Estado de Paraná, Brasil, becario programa CAPES. Línea de investigación, metafísica y conocimiento. Preproyecto de tesis, la fenomenología de la esperanza de Gabriel Marcel. Es un escritor que produce textos de investigación académica, textos de poesía, tanto brinda conferencia o realiza ponencias sobre variados temas, siempre vinculados a la filosofía, a la religión, a la fe, a la acción social, al compromiso de la sociedad y del individuo con su entorno. En fin, puede decirse que su escritura y vida está impregnada, por decirlo de algún modo, por la filosofía, por la religión, por las cuestiones humanas. Entre otras cosas, actualmente es editor en revista Transformación Colectiva, Colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo, CPPC, Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, INIS, la Casa Nacional del Profesor, CANAPRO, Universidad Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo, CIDE, Bogotá, Colombia. Sus textos publicados son La Fuerza Transformadora de la Esperanza, 2016, En un Camino Liberador desde el Sur, Reflexiones Teórico-Prácticas sobre Filosofía, Educación y Religión, 2020, Teología para un Cristianismo de Liberación, 2021, La Fe Cuestionada, Aportes desde la Existencia, 2022, Senderos y Horizontes, Poemas, en coautoría con Nicolás Moreira Alanís, 2022. La Pasión de Jesús, Reflexiones Teológicas para la Comunidad, del 2023. Llegarás con la Aurora, Poemas, 2023. La Eclesiología en una Iglesia Creíble, Aportes Críticos de la Teología de Juan Luis II, del 2024. Sobre el compromiso social de los laicos, Problemas y Desafíos Actuales, 2025, de este año. De la mano de la esperanza, Reflexiones de un cristiano del siglo XXI, también de este año. Y por último, La filosofía existencial de Gabriel Marcel, 2025. Creo que ya tenemos allí a Diego Pereira Ríos. Bienvenido, Diego, a Café y Palabras. Buenas noches, Walter, y a toda la audiencia. Un placer estar compartiendo este espacio contigo y con todos los que están escuchando por ahí. Muchas gracias por participar de Café y Palabras. Me gustaría conocer la filosofía de Gabriel Marcel. Puede decirse que modificó o encauzó tu vida hacia el estudio de la filosofía. Lo definió porque hasta cierta época tenías una inclinación por las ciencias exactas, según estuve leyendo, y también por humanidades. Pero se encauza hacia la filosofía con ese ir conociendo la obra de Marcel. ¿Es así? Sí, me impresiona la investigación que has hecho, ¿no? Si bien uno siempre pone muchas cosas en
internet, en las redes, se ve que hiciste un gran trabajo. Sí, yo antes de conocer a Marcel, en el año 2008, 2009, o sea, antes de hacer filosofía yo había hecho hasta ingeniería, me gustaba la química, la física, la matemática, entonces iba mucho por las ciencias exactas. Claro. Y al conocer a Marcel fue un gran giro en mi pensamiento, porque es un pensador, porque sigue vivo, en el sentido, su pensamiento sigue vivo, Ajá. que invita a pensar desde lo cotidiano, que es lo que yo considero que la filosofía tiene que hacer más hincapié. Entonces Marcel, en medio de las guerras mundiales, en experiencias de sufrimiento, de mucho dolor, de mucho sin saber para dónde iba el mundo, a veces nosotros nos quejamos del hoy, pero hubieron épocas similares, donde estos pensadores, al tocar la carne humana, porque él, si bien no combatió, él era francés, si bien no combatió, trabajó en la Cruz Roja, al conocer el sufrimiento humano de cerca, él mismo se cuestiona y dice que todo lo que había aprendido hasta ahí no servía para nada, que él tenía que ayudar a la gente a ser mejor ser humano, por decirlo con mis palabras. Claro. Y ahí es que empieza a desarrollar una filosofía existencialista, como se le dice, a partir de la existencia de la persona y las posibilidades que cada uno puede desarrollar. Qué interesante esa forma de ver, ¿no? Es decir, no solo tener la teoría y pensar y trabajar en los ambientes académicos, sino que bajar a tierra y trabajar con la gente. Justamente me parece que este texto que voy a leer ahora, que lo expresa Martín Grassi, que dice: la filosofía es concreta, porque su método dialéctico exige no despegarse de la experiencia humana en su carnalidad y en su dramatismo. Esto lo expresa Martín Grassi, doctor en filosofía por la Universidad Católica de Buenos Aires, CONICET, en el prólogo de la Filosofía Existencial de Gabriel Marcel. ¿A qué se refiere Grassi con esta frase? Que es parte del prólogo, ¿no? de tu trabajo. Exacto, la expresión filosofía concreta es de Marcel justamente, y Grassi, Martín, que hoy somos amigos, porque incluso en octubre lo visité en Buenos Aires, pensando en el proceso que estoy haciendo acá en el doctorado. Sí. Siguiendo a Marcel, justamente Martín habla que la filosofía es concreta porque es una forma de partir de la realidad, llevar esa realidad al pensamiento, pero bajar a la realidad nuevamente. Que es lo que en la academia se pierde mucho. Si uno escucha, uno puede acceder hoy a internet a muchas charlas de filosofía, y uno fácilmente se da cuenta que a veces el lenguaje de los filósofos o los temas que tratan están muy lejos de la vida cotidiana de la gente común, del que maneja el ómnibus, del panadero, del carnicero. Y a mí me marcó un profesor que tuve hace unos años en la Facultad de Teología del Uruguay, que nos decía, Cirilo Marichal, el padre Cirilo Marichal, a quien está dedicado este libro, este último libro. Él nos decía, si la filosofía no sirve para el carnicero, no sirve. Y yo también ahí, justamente con él aprendí, en un curso con él conocí a Marcel, y con esa insistencia de él, yo sentí como un hostigamiento grande de decir, tengo que pensar, y si voy a escribir algo, le tiene que servir a todas las personas que puedan leer. Y estoy hablando de adolescentes de 14, 15 años que ya empiezan a leer con más fluidez y con más reflexión. Mis libros apuntan a eso, siguiendo a Marcel, ¿no? Que más allá de en filosofía trabajamos con conceptos, los temas que tenemos que tratar tienen que ayudar a la gente común, normal, del día a día, a pensar su vida, a pensar el mundo, a pensar las cuestiones fundamentales. Eso es filosofía concreta. Qué interesante, qué interesante. Bueno, acá tenemos un saludo y dice: muy buenas noches, acá estoy escuchando Café y Palabras, buen programa. Un saludo especial a Diego Pereira Ríos, gran amigo mío y del programa Abrí la Boca. Lo mismo a su esposa Alexandra. Un gustazo volver a escucharlo arriba, dice Sebastián Fernández. Sevita, gracias, Seba. Qué bien, qué bien. La fuerza transformadora de la esperanza fue tu primer libro publicado allá por 2016. Y le siguieron otros. Muchos de ellos tienen que ver con el pensamiento filosófico de Marcel, según entiendo.
Entonces, conocer su obra te marcó. Luego sigues profundizando en su estudio y te pregunto, ¿cómo afecta eso no solo en tus estudios de investigación, sino también en tu vida? Un poco lo que me venías diciendo quizás, ¿no? Exacto, mira, por hacer otra relación, yo estoy leyendo ahora Simone Weil, que es una autora fascinante que recomiendo, y si hay alguien que esté estudiando, invítala al café también, a este espacio. Simone Weil es fue una filósofa francesa, también contemporánea de Marcel. Tiene una historia bien particular, su biografía. Fue comunista, después por enfermedad no pudo combatir. O sea, esa época generó mucho pensamiento entre las dos guerras mundiales, ¿no? Y ella habla, se considera la última filósofa que trabajó la filosofía del trabajo. Y yo leyéndola a ella, le doy más sentido a lo que vengo estudiando de Marcel, porque ella dice, muchos intelectuales se pierden entre palabras y se olvidan del trabajo físico, que no solo es fundamental para purificar el pensamiento, sino para sentir en el cuerpo lo que sufre el mundo. Entonces, a veces es muy fácil sentarse en la silla frente al escritorio con los libros y escribir, y a veces divagar, porque caemos en esos errores, y nos olvidamos de las personas que trabajan en las fábricas, que trabajan en el campo. Entonces, ¿cómo traemos esa realidad de esa gente al mundo de hoy? Claro. Por eso en el día a día yo me obligo mucho, y Dios nos ha bendecido a mí, a mi esposa, en la vida que tenemos. Nosotros alquilamos una casa con un terreno grande donde hay que cortar el pasto, donde tenemos huerta, claro, donde también tenemos un emprendimiento de artesanías, o sea, trabajamos con las manos, una forma de cultivar esa dimensión física del trabajo que también ayuda al pensamiento. Entonces, de alguna manera, esa filosofía concreta de Marcel también la voy generando con otros autores y tratando de llevarla a cabo en el día a día. Viendo en tus redes sociales, estuve viendo ese ir también con la comunidad aborigen, creo, ¿no? En algunas instancias, con la gente del campo, y entonces ahí también es una forma de palpar esa otra realidad muy distante, muy distinta también de la ciudad. Son realidades distintas. Has viajado, he visto que has viajado bastante, y supongo que vas incorporando esa visión, esa información porque el viaje creo que nos transforma. El viaje no solo es ir y visitar lugares, sino también conversar con la gente, tratarla, y en base a lo que me estás diciendo es también eso de bajar a tierra ese pensamiento, esa idea que la vamos llevando. A ti, esos viajes, esos encuentros y esas ponencias que tú desarrollas con adolescentes, en esos lugares más complejos, me parece, corrígeme, ¿no te ayuda también a ir revisando todo ese trabajo que vas haciendo? Mira, en el mundo académico, sea el campo que sea, pero yo creo que mucho más en filosofía, porque estamos tocando temas fundamentales del ser humano todo el tiempo. Claro. Yo creo que cada experiencia, cada viaje, cada encuentro con un grupo, con una cultura o con personas concretas, tiene que cambiarnos en algo. Yo creo que siempre nos modificamos. El tema es cuánto nos abrimos a esa modificación. Por ejemplo, tú referías al viaje que hice en el 2013 a conocer comunidades guaraníes al sur de Bolivia. Yo llegué allá y parecía el 1492, donde los indígenas eran explotados por los grandes hacendados, pero fíjate que estamos en el 25 y acá en Brasil, cerca de donde vivo, sigue pasando lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que parece que el tiempo no pasó, pero sin embargo pasó, donde el mundo capitalista avanzó tanto, pero siempre los más pobres y los más desprotegidos siguen siendo explotados. Pero, por ejemplo, este año también viajé a Bogotá, invitado por una amiga a dar una conferencia para adolescentes, tú lo decías. Yo llegué allá y, por ejemplo, la persona que dio una conferencia antes que yo, para adolescentes, la dio sentado
y con el micrófono enfrente, ¿no? Y filosofando. Ajá. Yo empecé a mirar a los adolescentes, se dormían, se aburrían, sacaban el celular. Yo dije, qué poca conciencia tenemos los adultos cuando trabajamos con adolescentes. O sea, Claro. creo que tengo una madre por ahí, se llama Olga, que me está escuchando. No Olga la escritora, otra Olga, Ajá. que ella me conoce bien y sabe cómo trabajo con adolescentes. Entonces, cuando me tocó dar la charla a mí, yo dije, no puedo hacer lo mismo. Entonces me paré, pedí el micrófono inalámbrico, empecé a caminar, les empecé a preguntar. O sea, no es por nada, pero la experiencia de 15 años dando clase con adolescentes te prepara mucho mejor para el mundo académico, porque vos entendés mejor al público. Claro. Entonces, eso que nos va cambiando va haciendo que nosotros lo pongamos en acción, siempre que querramos, ¿no? Siempre Claro. que querramos. Hay Claro. académicos que dan su charla, si le pagan, si no le pagan, no sé, Claro. pero dan su charla y no les importa más nada. Claro. El tema es qué hacemos con ese saber. Claro, claro. Es interesante lo que dices, ¿no? Es decir, esa es la forma de bajar a tierra, ¿no? Es decir, que le llegue. Y me encanta lo que dices de ese contexto de el aula, donde también se da eso. Muchas veces nos quejamos de que el alumno no se engancha, pero bueno, ¿qué hacemos como docentes si enganchamos o no al alumno, si lo estimulamos a que se meta a nuestra clase? O simplemente vamos y cumplimos un horario y decimos una serie de cosas y bueno, ya está. Cuesta mucho, yo entiendo que cuesta mucho. Veo alumnos en secundaria que permanentemente están con el celular y cuesta mucho el tema de la atención. Con los adultos pasa igual, yo los veo, trato con muchísima gente todos los días y veo exactamente lo mismo. Es muy difícil retener la atención más de 5 minutos en una charla, una conversación. Entonces, mucho más con los adolescentes. Así que me parece muy interesante lo que vas aportando, es decir, de que hay que acercarse, hay que estimularlos. Por otro lado, quería preguntarte sobre Senderos y Horizontes, que es un libro de poemas que publicaste en coautoría con otro docente de filosofía, Nicolás Moreira Lanís, en 2022. ¿Qué te ofrece a ti la poesía en cuanto a búsqueda de expresiones o significantes para develar ese mundo que te rodea distinto de la filosofía? Bien, a ver, la filosofía tiene varias ramas, ¿no? Varias formas de acceder o dentro del mismo camino hay varios pequeños caminos. Uno es la metafísica, otro la fenomenología. Entonces, la poesía, por ejemplo, ya dicho por Paul Ricoeur en la interpretación, la hermenéutica del lenguaje, la poesía nos posibilita decir aquello que no podemos decir con el lenguaje común ni conceptual, mediante símbolos, ¿no? Cuando uno le dice a alguien, tus ojos son mis luceros, ¿no? Como las clásicas relaciones del Pericón de antes, bueno, ahora se sigue haciendo, pero tus ojos son 2 luceros, tu boca una margarita, ¿no? Decíamos en el Pericón. Sí. Nadie está diciendo que tiene 2 focos en la cara. Sin embargo, todo el juego simbólico de la poesía hace que para una persona los ojos de la otra sean realmente luz en mi camino. Por ejemplo, los ojos de mi esposa en mi camino son luz. Yo tengo problemas, tengo a veces oscuridades y hablo con ella y muchas veces me viene la luz, me vienen las ideas, muchas veces gracias a ella. Entonces, ¿cómo yo expreso eso? La filosofía se acerca, pero la que da más en el clavo, pero a la vez se aleja por su propio lenguaje simbólico, es la poesía. Entonces, en la poesía yo trato de decir aquello que no puedo decir. Fíjate la contradicción. En la poesía yo expreso lo que no puedo expresar con el lenguaje común. Qué cosa, es impresionante, ¿no? La poesía en ese sentido. Qué interesante, porque me acercas otra mirada, otro punto de vista de la poesía, y eso me gustó muchísimo. Es decir, cuando voy investigando sobre tu trabajo y demás, y bueno, ella escribe poesía y digo, ¿y cómo es esto? Son 2 mundos distintos, pero sin embargo quizás son complementarios, ¿no? Según lo que me vas diciendo, ¿no? Es decir, y eso es interesante.
Totalmente, y ya lo había dicho Heidegger. Heidegger es el gran filósofo alemán, ¿no? También vapuleado, criticado en su época por ser del partido nazi y demás. Ajá. Es uno de los grandes filósofos que hoy se está redescubriendo. Yo digo que Marcel en su momento va a ser muy estudiado. Uh-huh. Yo estoy impulsando eso también. Ajá. Pero Heidegger decía que la poesía es la forma más alta de filosofía. Qué cosa, ¿no? No es menor, no es menor lo que estás diciendo. No. Respecto del título anterior, también te pregunto cómo te sientes al escribir con otro, al compartir un texto o al reunir tus textos con otra persona y generar un mensaje común en este formato de creación literaria. Pues en tus trabajos de investigación hay un ir y venir, asumo, con colegas, aunque el proyecto sea tuyo del principio al fin, porque es decir, ahora que estás haciendo el doctorando, es decir, tú vas trabajando, tienes un trabajo y demás, y hay una interconsulta con otros, pero en general en trabajos de creación literaria es un poco más solitario, me parece. Pero ¿cómo es ese trabajar con otro? Mira, te agradezco esta pregunta o que saques este tema, porque si yo me animé a publicar poesía fue gracias a Nicolás, a mi amigo Nicolás Moreira Lanís, uh-huh, que primero fue mi profesor en el IPA, profesor de filosofía medieval. Después, uh-huh, nos hicimos amigos con el tiempo, uh-huh, y él ya había publicado un libro anteriormente, claro, de poesía. Y charlando le dije, mirá Nico, yo hace años que escribo poesía, pero no me animo a publicar. Y le dije, ¿qué te parece si juntamos nuestros poemas, los ordenamos? Y fue muy lindo porque hicimos 3 encuentros, me acuerdo, donde miramos los poemas, yo les pasé los míos, él los suyos. Y por ejemplo, escribimos bien distinto, porque yo escribo, mira, yo no puedo escribir sin rima. Ajá. Nicolás es todo lo contrario, él escribe siempre sin rima. Mira. Entonces hicimos una fusión muy linda, uh-huh, de que cada uno tenía su estilo, pero que coincidíamos en las temáticas. Ah, mira. En mucho de lo que escribíamos. Claro. Entonces de ahí surgió ese primer libro que publiqué con él, Senderos de Horizontes, que después sí ya me animé a escribir el mío propio de poesía posteriormente, pero le debo a Nico ese trabajo en equipo de unir poesía, que la poesía es muy personal. Claro, ahí hay otra cosa que vos decías. El trabajo académico uno lo escribe ya mirando al público, ya sabemos que nos van a leer. Claro. La poesía que brota desde adentro y donde decimos aquello que no podemos expresar, uh-huh, justamente es mucho más personal y hay que romper un poco la barrera del miedo, la vergüenza, el qué van a decir. Claro. Eso es un proceso también. Ajá. Ese otro libro es Llegarás con la aurora, ¿no? Es otro texto de poesía. Ahí está, pero donde solo tú eres el autor. Hay un poeta uruguayo que nos dice que la poesía se siente, se escribe desde lo profundo de la experiencia. No es como escribir narrativa o texto de investigación. ¿Cómo lo percibes tú a este tipo de escritura, a la poesía? Totalmente de acuerdo con ese autor, porque yo te puedo decir, en los peores momentos es cuando escribo, o en los mejores momentos es cuando escribo poesía. Claro. Porque cuando estoy muy entreverado, con mucha tarea, mucho trabajo, mucha filosofía de por medio, o mucha teología en algunos momentos, donde escribo artículos de teología, ajá, donde me pongo muy racional y los sentimientos quedan de lado, no brota la poesía. Claro. Y la poesía es pura inspiración, o sea, perdón la expresión, pero cuando viene la inspiración de la poesía, yo escribo 3 poemas, iba a decir, como que vomitara las palabras, ¿no? Claro, salen claro. Solas, sí, rapidísimo. Exacto. Pero hay días que me siento y quiero escribir y no puedo, no me salen rimas, no vienen las ideas. Es impresionante. Claro, está bien. ¿Acaso tienes por allí algún texto que nos puedas compartir? Porque la idea del programa es también a veces escuchar al autor compartiendo sus textos. No sé si tienes algo a mano. Sí, prontito acá. Te escuchamos entonces. Bien, este poema es de la página 61 del libro Llegarás con la aurora. Bien. A mí me gustó mucho por la sonoridad que tiene. Uh-huh. Lo leo entonces, lo bien, recito. Cae la noche y el frío hiela, el dulce derroche ya se congela.
la vida que late en huesos vencidos impide que desate sueños reprimidos. En mi mano la pluma ya casi no escribe, mi pecho se abruma, mi mente no concibe. Latidos de un corazón en un cuerpo gastado hacen presente un amor derrotado. Lo dejo por ahí porque es más largo, es Claro. como 3 veces más. Qué interesante. Gracias por compartirnos esa sección de un texto de poesía y escrito por alguien que, bueno, que tiene ese gusto. Pero me parece que justamente, cuando hoy hablamos del concepto de inteligencia, de inteligencias múltiples, se da un poco eso que a ti te pasó, que te gustaba no lo humanístico, sino era otra rama, y sin embargo también te gustaban las humanidades y demás. Entonces, en el mismo ser humano tenemos inteligencias múltiples y de repente se van dando la posibilidad de expresar una u otra, ¿no? Yo siempre recuerdo haber leído a un escritor, Vallés, a un sociólogo, creo que es un sociólogo, y que decía justamente eso, que las vocaciones, por ejemplo, responden a necesidades. Quizás es un poco eso también, ¿no? Un momento de expresión de un tipo de inteligencia y que también responde a una necesidad de ir buscando un poco eso. Hay alguien acá que nos dice: poesía es grandiosa, 4 vocales y 3 consonantes que logran sacarnos lo mejor que no podemos expresar. Agradecemos a quien nos ha compartido este texto. Es una poeta, Olga Iriarte. No es poca cosa. Interesante. Escribes tú para distintos medios, ¿no? Realizas ponencias en sitios diversos y haces de la formación permanente no una frase, sino una práctica habitual, tu modo de vida. Y entre esas cosas que desarrollas, descubro que participas como organizador y ponente de Café Filosófico, La Filosofía en el Barrio, espacio ofrecido por la ONG Por los Niños Uruguayos. Pregunto, ¿cómo llegas a ese público infantil, adolescente y adulto a la hora de abordar temas cotidianos con la mirada de la filosofía, que era un poco lo que hablábamos al principio? Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces tú? Bien, yo creo que, insisto, que me fobié mucho en trabajar con adolescentes. Yo trabajaba en colegios privados y públicos, en liceo público, y un día un amigo, yo era adscripto en un colegio en San Patrick, allá de Carrasco, era adscripto allí, y un colega, que hoy es amigo, Sebastián Más, me invitó al café, a la ONG de él, que está en el barrio Carrasco Norte, un barrio carenciado obviamente, para hacer el café filosófico. Para charlar con la gente, no sé qué. Y claro, y se invita al barrio y vienen desde niños de 5 años hasta adultos de 80 años. Y para mí fue tan fácil trabajar, primero porque la gente lo facilita, ¿no? La gente humilde tiene mucha más apertura a aprender algo nuevo, y sobre todo porque creo que perciben muy rápido que el que viene con buena o mala intención. O se viene a promocionar o viene a compartir algo de lo que sabe, lo poquito que sabe. Pero la filosofía, justamente, o al estilo más socrático, tiene que ver con poder hacer que el otro sea consciente de lo que sabe, y que eso que sabe es muy importante. Entonces es tan importante el niño que aprende a arreglar la rueda del auto cuando se le rompe, porque tiene que aprender a hacerlo, hasta el abuelo que resuelve un problema familiar, y así en las edades del medio, ¿no? Pero entonces los cafés filosóficos en la ONG era un intercambio de saberes. Con ese título, Café Filosófico. Le poníamos un tema, trabajábamos con textos de filósofos, pero que apuntaban a ser consciente que todos sabemos algo, y que cuando lo compartimos crecemos juntos. Qué interesante. Y eso mismo, aprovecho que me tiras este gancho, eso mismo empezamos a hacer aquí en Toledo, en la ciudad donde vivo, para los migrantes que estamos viviendo aquí, y que son situaciones bien difíciles, bien distintas a la mía y a la de mi esposa,
tenemos gente de Haití, de África, refugiados que son explotados laboralmente, trabajan todo el día por una miseria, entonces no pueden viajar a ver a sus familias. Entonces allí armamos un café filosófico como espacio de reflexión para reflexionar los problemas que tenemos como migrantes. Pero el aprendizaje fue en la ONG de Uruguay. Eso fue grandioso. Qué bueno eso, ¿no? Porque muchas veces quizás es algo que nos falta, ¿no? Es decir, sabemos que queremos tratar determinados temas, queremos abordarlos, porque abordar un tema es una forma de ir ya solucionando, porque uno lo empieza a abordar, uno lo empieza a hablar, y quizás esa temática que tú estás comentando es una temática común a muchas personas y que vienen de lugares distintos, pero la problemática es la misma, es decir, las dificultades económicas, las dificultades por las cuales salieron de sus países, las dificultades que tienen que atravesar en el país a donde van, que los reciben, y quizás no es particular de uno, sino que todos tienen situaciones similares, y cuando nos unimos empezamos a ver que es común. Primero no te sentís solo, en segunda instancia empezás a ver que existen otras formas de mirar el mismo tema, y quizás ahí es una forma de salir un poco adelante y no sentirse tan solo. Qué interesante lo que estás planteando, ¿no? Y hay una mirada filosófica del tema, ¿no? Con el aporte de ustedes, qué bueno. Exactamente. Incluso hace unos días participé en una semana académica sobre filosofía de la religión en una universidad, y yo llevé el tema de la teología, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos en el mundo cristiano católico la teología por un lado, y la filosofía de aquellos que se consideran por ahí ateos o en contra de la iglesia, o a veces medio rebelde de un cristianismo que todavía existe, medio tradicionalista, pero no dialogan. Entonces yo fui a este congreso de filosofía, semana académica, y llevé el tema de la relación de la filosofía con la teología. O sea, cuando nosotros vamos a pensar la religión, tenemos que dialogar con las otras disciplinas que trabajan con el tema religioso. Claro. Entonces, de alguna manera me jugué ahí, ¿no? Pero les dije a los presentes, acá es muy lindo reunirnos, filosofar, criticar el mundo religioso, pero ¿estamos dialogando con ellos? Claro. ¿Estamos yendo a los lugares donde el pueblo manifiesta su fe? Claro. Después lo otro también, que a veces se confunde institución con la fe de pueblo, la fe popular, claro. Son dos cosas bien distintas. Claro. Entonces, yo muchas veces hago eso, de lo que aprendo en algunos lugares, lo llevo, sea una discusión, sea un aporte, lo llevo a otros lugares donde me parece que falta lo mismo, falta compartir y entender que somos todos iguales, claro. Todos buscamos la misma felicidad, etc. Claro, claro. En el texto Un discernimiento cristiano para el momento actual, de tu autoría, leí lo siguiente. Por último, es preocupante también el lugar que ocupan los productos consumidos. Se depositan en ellos las esperanzas más profundas del ser humano, su realización y sus sueños. Y otra frase que me llamó la atención, que lo leí, que dice: el que no tiene lo que todos quieren tener no es. ¿Qué nos puedes decir sobre este texto, sobre el mensaje que buscas difundir en él? Bien, voy a traer a Gabriel Marcel a colación, porque Marcel habla de la diferencia entre ser y tener, ¿sí? Nosotros vemos hoy en el mundo materialista que nos domina, donde el consumismo intenta hacernos creer que cuanto más tengamos cosas materiales, más felices seremos o más nos realizamos, ¿no? Ahí hay una gran confusión entre el ser y el tener. ¿Por qué muchas veces los pobres son más felices que los ricos? Sí. En la contradicción, ¿no? En la contradicción sí. Que les falta comida, que les falta posibilidades de crecer profesionalmente y demás. Pero yo conozco a la gente, mucha gente pobre, que vive la sencillez del cada día sin tener nada, sin tener mucho, y es mucho más feliz que el que tiene mucho. Entonces, yo simplemente ahí parafraseo un poco las ideas que trae Marcel y que hoy las hace mucho más famosas Byung-Chul Han, este filósofo que está un poco de moda porque es el filósofo más leído en todo el mundo. Ajá. Y él habla de eso, ¿no? Que el materialismo nos hace creer que si nosotros tenemos, somos algo. Sí. Y eso es horrible
yo siempre lo sufrí porque vengo de clase pobre, hasta el día de hoy, que me muevo en algunos ambientes de dinero, sí, sí. Universidades, ¿no? Privadas, Claro, donde claro. va gente de dinero, uno siente en el cuerpo la diferencia. Claro. De que tiene y que exhibe su iPhone último modelo, de que su ropa de marca, y Claro. llego yo a veces con mis sandalitas, mi pantalón sencillo. Entonces, como que uno percibe en el aire que mucha gente es a partir de lo que tiene. Claro, Y vivimos totalmente contrario. El Papa Francisco habló mucho de eso también, ¿no? Ujú, claro. Entonces, hay una gran diferencia entre ser y tener. Nosotros podemos ser Claro. fieles a nosotros, podemos ser felices, podemos ser auténticos con muy poco materialmente. Claro, claro. Qué Ahora, interesante. El, Sí, el tener muchas veces nos falsea el ser. claro. Porque una persona, yo conozco miles de casos, tú también, gente que tenía un buen trabajo y un buen pasar, Sí. perdió su trabajo, perdió su poder económico Sí. y no supo qué hacer con su vida, Exacto, porque dependía de eso. exacto. También hoy el tener pasa por tener títulos, la Sí. academia también expresa de eso. Cuanto Claro. más títulos tenés en tu pared, o cuanto Claro. más artículos has publicado, o cuanto más libros, Sí, todo sí. pasa por el tener, Sí, sí. tristemente, ¿no? Claro. Es otra expresión del tener, digamos, ¿no? Claro. Exactamente. Estamos llegando casi al final del programa y entonces me gustaría preguntarte si hay algún libro que se esté gestando para el 2026 o para el 2027. Sé que estás trabajando en el proceso de el proyecto de investigación y edición del libro Filosofía en Uruguay. Pero para el 2026 ¿hay algo? Bueno, ya tengo el índice y la Bien. mitad del libro, porque, a ver, como últimamente tengo tiempo, como yo estoy becado acá, yo recibo un dinero del Estado brasileño, ¿no? Del gobierno, Sí, que hay que tener claro, ese dinero que yo recibo son de los impuestos del pueblo, entonces claro. tengo una responsabilidad, Ujú. una cosa que yo insisto mucho, ¿no? No es el presidente Lula que me regala el dinero, no, es la gente de aquí del barrio Exacto, que con sus impuestos me financia mis estudios y yo tengo Claro. una responsabilidad. claro. Entonces, trato de aprovechar mi tiempo al máximo, estudiando todo lo que puedo, escribiendo todo lo que puedo. Y bueno, como no estoy trabajando este año, Ujú. tengo tiempo de escribir y ya está en camino el próximo libro, que creo que marzo, abril, ya lo estaremos sacando, Dios mediante. Qué bueno, y bueno, esperemos que para esa época, bueno, cuando lo estés empezando a difundir, bueno, quizás podamos tener otra entrevista y poder hablar sobre ese libro que sale el año que viene. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo el hecho de que hayas participado en Café y Palabras. Es un horario un poco complejo, es tarde, pero bueno, has tenido la amabilidad de participar y bueno, también agradecemos a Sebastián que nos hizo la conexión, porque justamente Café y Palabras funciona de esa manera, igual que antes el podcast Página en Blanco, es decir, un escritor nos presenta a otro y así vamos conociendo a nuevos escritores, a nuevas personas a quienes entrevistar, presentar sus proyectos, presentar sus trabajos, así que yo agradezco mucho a la comunidad. Justamente hay una escritora que está en este momento como oyente y bueno, fuimos llegando a ella a través de otra persona y ella nos presentó a otras personas y así funciona. Así que yo agradezco mucho a esa audiencia, a ustedes los que se dignan a participar del programa Café y Palabras, este proyecto que está creciendo y en diciembre vamos a estar comentando algo más, pero no adelanto nada, simplemente que en diciembre, el 20 de diciembre, vamos a estar comentando algo más sobre Café y Palabras, cosas que se vienen. Así que bueno, te digo, Diego, muchísimas gracias por participar de Café y Palabras. Gracias, Walter, y gracias a la audiencia por la paciencia también y quedarse escuchando. Gracias y hasta pronto. Gracias a ti. Para el próximo programa estaremos en contacto vía telefónica con la escritora argentina Blanca Salcedo. Ella es de la provincia de Formosa, Argentina, y mencionemos simplemente que es escritora, gestora cultural,
productora teatral y cineasta. Ha publicado 17 libros de cuentos, un libro de dramaturgia, 10 libros de poesía y una novela, además de figurar en antologías de Argentina y otras antologías a nivel internacional. Pueden seguirnos en Instagram, @Café y Palabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Claro, por supuesto, ahora en un rato, mañana 12:30 de la mañana, vamos a estar otra vez con la repetición del programa acá en la radio. Lo pueden escuchar, no se olviden, lo pueden escuchar a través del 770 AM, pero también a través de el sitio web de la radio. Así que bueno, muchas gracias y agradecemos la colaboración del señor Ángel Otero, que nos acompaña en los controles de la radio. Estamos en Radio Oriental 770 amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. También pueden escuchar por la web oriental.com.uy/inicio/en-vivo/ y pueden seguir a Radio Oriental por la red social Facebook, www.facebook.com/oriental770 o la red social X, @oriental770. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa. Este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes, con todo su fervor, estudian con ganas por un futuro mejor. Hay una voz que cruza mi país, es nuestra voz que refleja su sentir, lo que siente mi país oriental.